Estos son los cambios que trae la ley de alquileres, que trae el nuevo DNU de Milei. Vamos a ver los puntos más relevantes y los cambios que hicieron, y voy a tratar de explicar, cuando sea necesario, por qué era malo ese punto. Pero antes de ver estos puntos les pido que traten de ponerse en los zapatos de las dos partes, el inquilino y el dueño. Yo no soy dueño, pero puedo entender qué piensa un dueño al momento de decidir alquilar o no su propiedad. Y entendamos que la razón por la que hoy casi no hay propiedades en alquiler es porque se golpea mucho a los dueños y eso afecta a todos nosotros. Esto impactó en precios que aumentaron muy por encima de la inflación. Bueno, voy a dar los puntos más importantes diciendo qué había antes del DNU y qué hay ahora. ¿Ok? Primero, plazo de los contratos. Antes, los contratos de alquiler tenían plazos mínimos establecidos por ley. Si no se especificaba, eran por 3 años. Ahora, los plazos son flexibles y pueden ser determinados por las dos partes, siendo de 2 años para vivienda permanente y de 3 años para otros destinos si no se especifica. ¿Por qué era malo esto? Si el dueño del departamento de cualquier necesidad necesitaba vender su propiedad, pero la tenía alquilada, los tiempos para finalizar el contrato eran excesivamente largos y súper problemáticos si el inquilino encima se resistía, pudiendo así ponerlo en una situación que lo complica. Pongamos un ejemplo rápido. Necesitaba la plata para pagar un tratamiento médico caro de un familiar. El dueño tiene una oferta en ese momento por su departamento, pero no puede venderlo porque tiene que pasar mínimo 6 meses de trámites legales. Entonces, pierde la oferta y encima se tiene que endeudar para pagar los gastos médicos, lo que le trae además muchísimos intereses. Entonces, por cada punto imagínense 1000 situaciones distintas y recuerden que es su propiedad, por lo que tuvo que trabajar con sudor y lágrimas para adquirirla, en la mayoría de los casos. 2. Ajuste del valor de los alquileres. Antes, se utilizaba el índice de contratos de locación o el índice de casa propia, o sea, por inflación básicamente. Ahora las partes pueden pactar cualquier índice para ajustar el valor de los alquileres. ¿Por qué era malo? Porque la inflación en Argentina está desbocada y no sabes a cuánto va a ascender en 6 meses. Entonces, los dueños para cuidarse subían fuertemente los precios de alquiler antes de alquilarlo y esto hacía que muchos inquilinos no puedan acceder a esos precios mensuales de alquiler. 3. Monedas de pago. Antes, los contratos de alquiler generalmente estaban denominados en moneda local, en pesos. Ahora se permite pactar los alquileres en moneda local o extranjera, acordado siempre obviamente entre las dos partes. Eso se va a poder alquilar en dólares. ¿Y por qué era malo eso? Mismo motivo que el anterior. Si la inflación es desbocada, el dueño todos los meses pierde valor su alquiler. Esto lo perjudica porque los gastos mensuales del dueño se van actualizando todos los meses, mientras que el alquiler está congelado por un año entero. 4. Limitación de los jueces. Antes los jueces tenían ciertas facultades para modificar algunos de los contratos. Ahora los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes, salvo en circunstancias específicas. ¿Por qué era malo? Porque vos podías hacer un contrato en toda regla, pero si tenías un problema con un inquilino y tenías la mala suerte de caer en manos de un juez progre, el juez iba a fallar siempre a favor del inquilino, sin importar la razón, y al dueño lo empomaban. 5. Derechos a acordar. Antes existían disposiciones específicas en la ley sobre plazos para rescindir el contrato, o sea, para terminarlo. Ahora, las partes deben aclarar ciertas situaciones en el contrato, como plazos para rescindir, notificaciones, entre otras cosas, ¿no? Pongamos un ejemplo. Al firmar el acuerdo de un alquiler, antes, para poder cancelarlo, debían pasar 7 meses mínimo, o se incurría en muchas multas. Ahora dependerá de lo que las dos partes acuerden. 6. Compensación de gastos. Antes, el inquilino podía contratar servicios y descontar los costos del alquiler en caso de daños urgentes. ¿Qué pasa ahora? Esto ya no es posible. Se debe acordar previamente en el contrato cómo se manejarán estos casos. ¿Por qué era malo? Porque el inquilino podía contratar a cualquier persona para que haga el arreglo y después se lo descontaba del alquiler al dueño. Pero quizás que el inquilino, para hacer trampita, le decía al plomero: mirá, entiendo que esto me salió de 1000 pesos, pero vos anotame que fueron 30.000 y yo después le paso la factura al dueño. Y en vez de 10 a vos, te pago 15 por la gamba que me estás haciendo. Y así se ahorraban sus pesos de alquiler. 7. Mediación para desalojo. Antes, se requería una mediación previa a la instancia judicial para iniciar un desalojo. Ahora, ya no es obligatoria esta mediación previa, lo que podría agilizar los procesos de desalojo. Estos cambios representan una mayor flexibilidad para las partes en la negociación de los contratos de alquiler, pero también requieren una mayor claridad y acuerdos explícitos entre las partes para evitar conflictos. Ahora, ¿por qué era malo esto? Te tocaba un inquilino que trataba para el carajo tu propiedad,
Vos la vas a visitar, encontrás que está todo roto, sucio y querés echarlo al inquilino. Pero el inquilino dice, no, yo acá no me muevo. Bueno, anda a desalojarlo. Te podía tomar entre 6 meses a un año, y eso si tenías suerte. Ahora el dueño puede acudir a la justicia sin pasar por trámites que son completamente ridículos. Esto no quiere decir que lo van a echar al día siguiente, pero quizá en vez de un año se puede reducir de 3 a 6 meses. Antes de empezar a decir que todo esto ayuda a los dueños nada más, tengan en cuenta que la mayoría de estas normas son para tener una convivencia estable entre las partes. Si ustedes no hacen cagadas y viven normalmente en la propiedad que alquilan y cumplen con lo acordado, no les va a cambiar nada, nada. Si ustedes son los que abusaban, bueno, ahí sí, prepárense, viejo, porque el próximo contrato va a cambiar. Sí, esto rige para nuevos contratos, no para los que tienen actualmente. Y también tengan en cuenta que como esta ley era pésima, los inmuebles pasaron en su mayoría a ser Airbnbs, porque se lo alquilabas a alguien por una semana o 2 semanas y no tenías que pasar por ninguno de estos quilombos que acabo de decir. Te pagaban por adelantado, esas 2 semanas solían cubrir lo mismo que un mes si era un contrato por 3 años. Y no había miedo a que te ocupen, no había problemas legales, etc. Entonces, obviamente, lleva mucho más trabajo, sí, pero a cambio de la incertidumbre y desventaja de la ley, y era preferible hacerlo un Airbnb. ¿Y cómo va a mejorar esto al mercado inmobiliario? Porque los dueños ahora se van a animar a publicar sus propiedades. Esto quiere decir que va a haber más oferta de propiedades disponibles, por lo que van a tener que competir cómo son sus contratos y cuánto quieren cobrar por ellos. Y sí, créanme que era un problema gravísimo. Para darles una idea, en noviembre había en Capital Federal solo 30 departamentos disponibles de 4 ambientes en todo Capital. Estamos hablando de una ciudad con 3 millones de habitantes. ¿Por qué creen que los precios estaban tan ridículamente altos? No había competencia. Bueno, esto con el tiempo, porque no va a ser de inmediato, va a empezar a sanear el mercado inmobiliario. Van a aparecer más propiedades a precios menos locos. Los invito a seguirme en TikTok y YouTube, por favor, para seguir enterándose de novedades y para poder empezar a llegar a más gente. Gracias.